La palabra de Dios dice así en Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante. Y uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparte la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tenga cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otro más grande, donde puedo almacenar todo mi grano, mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goce de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Esto es su palabra. Voy a pedir que incline su rostro. Padre, te damos gracias. Damos gracias por tu palabra que es fiel y que nos enseñe, Señor, lo que es mejor en esta vida. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu palabra y ponerlo en práctica. Pido, Señor, que tu Espíritu nos abre nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos para ver lo que tú ves, a desear lo que tú deseas y a glorificarte en ti en todo. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Quisiera nombrar el sermón de esta mañana, Rico para con Dios. Si recuerdan, la semana pasada estudiamos cuando Jesús estaba afuera de la casa de un fariseo. Y vimos cómo Él le advirtió a sus discípulos, tengan cuidado con la levadura ¿de quién? De los fariseos, que es la hipocresía. Y Él estaba enseñando a sus discípulos la importancia de temer a Dios más que los hombres, a dar sus vidas a Dios sobre todas las cosas. Y mientras Jesús daba esta lección, un hombre en la multitud habló, interrumpió y dirigiéndose a Jesús le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. ¡Qué incomodidad! Este hombre se presenta ante una gran multitud y en medio de un poderoso prédica, en medio de Jesús diciendo, teme a Dios, este hombre trae el tema de la herencia. Su exclamación no tenía nada que ver con lo que Jesús estaba enseñando. Para Jesús era obvio de aquel hombre no había escuchado en absoluto la lección espiritual que él estaba dando. El comentario de este hombre reveló algo más profundo que la herencia. El hombre dijo, dile a mi hermano. Esto implica que su hermano estaba entre la multitud, no estaba solo. Para nosotros el tema de la herencia es algo que se trata en privado. Entonces, ¿por qué este hombre sacó a recluir este tema tan delicado frente a la multitud? Pues durante la época de Jesús, la gente buscaba ayuda de los rabinos para resolver sus problemas, resolver sus asuntos legales, como disputas de herencia. En la tradición judía, el hermano mayor normalmente recibía una parte mayor de la herencia y era responsable de su gestión, aunque algunos hermanos mayores no cumplían este deber de manera justa. Algunos aprovechaban de esta situación. Y es probable que el hombre que se acercó a Jesús fuera un hermano menor que estaba molesto porque su hermano mayor recibió una porción mayor de la herencia. Por lo cual le dice a Jesús, dile que divide la herencia conmigo, que me dé mi parte. Es importante señalar que no tenemos suficiente información para determinar si el hermano menor tenía un caso legítimo. Pero el papel de los rabinos era ayudar a resolver tales detalles.
Curiosamente, este joven reconoció a Jesús como un rabino y buscó ayudar para resolver el conflicto. Sin embargo, en lugar de pedirle a Jesús qué hacer o que determinara quién tenía razón, el hombre quiere que se hiciera algo a su favor. Noten, no le está pidiendo a Jesús, le está demandando. Dile que divide mi herencia. Para él, Jesús fue una oportunidad para asegurar su derecho a la herencia. Y que esto sirve una advertencia para el pueblo de Dios y para aquellos que me están escuchando por primera vez. Algunas personas no ven a Jesús como lo que es. Jesús es más que maestro o profeta. Jesús es Dios. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y muchas personas piensan que pueden acudir a Jesús y exigirle lo que debe hacer para conseguir lo que quieren. Pero amigos, ninguno de nosotros puede manipular al Dios de dioses. Ninguno de nosotros podemos demandarle a Él. Es Él quien demanda a nosotros. ¿Quién es Dios para obedecernos a nosotros? Es su creación que le tiene que obedecerle a Él. Este hombre estaba consumido por su problema y había venido a buscar a Jesús para que lo resolviera. Sin embargo, en el versículo 14, Jesús respondió: hombre, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? La respuesta de Jesús, hombre, indica que era un extraño para Jesús. ¿Quién eres? Jesús preguntó: ¿crees que soy Ana María Polo? La pregunta retórica fue una negativa enfática. Pero ¿por qué Jesús rechazó este caso? La petición no estaba fuera de su autoridad soberana. Dios es juez de jueces. Él tiene la autoridad para determinar cualquier situación. Pero esto estaba fuera de su propósito redentor. Leon Morris dijo esto: Él vino para traer hombres a Dios, no propiedades al hombre. Y el versículo 15 nos dice: ¿por qué? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. Tengan cuidado es una advertencia severa. Significa estar atento o estar alerta. Absténgase en el griego es un lenguaje militar que significa estar en guardia. Es defenderse contra el ataque de un enemigo. Note lo que Jesús dice: tengan cuidado, están alerta, estén atentos. ¿Pero por qué? ¿Qué amenaza exige este lenguaje intenso? La avaricia. Y amigos, la avaricia va más allá de solo querer más. Es un fuerte deseo de tener algo, especialmente algo que pertenece a otra persona. Y si yo no lo puedo tener, no quiero que tú también lo tengas. Fue la avaricia de Caín que le llevó al asesinato. Tiempo después de eso, la envidia de los hermanos de José los llevó a venderlo como esclavo, por lo cual Dios la incluye en los 10 mandamientos. Así que piensa en esto. ¿Qué sucede cuando esa persona obtiene la casa que tú quieres? ¿O qué sucede cuando una persona recibe una promoción y tú no? Cuando su negocio crece y el tuyo no. Padres, ¿cuál es su actitud cuando los hijos de otras personas están bien y los suyos no? Sin duda, la envidia puede ser una de las batallas más duras que libramos en la vida y en la comunidad cristiana, porque siempre hay alguien que tiene algo que nosotros no tenemos y siempre hay algo que está mejor que nosotros. Y tenemos que tener cuidado
y estar de guardia con la avaricia, porque la codicia te empobrece, porque pone toda tu energía y tu atención en lo que no tienes. Mi querido hermanos, tenemos que tener cuidado. El hermano menor trató de resolver el problema de la herencia sin considerar el problema más profundo, el pecado. Él creía que su codicioso hermano era el problema principal. Su hermano era el problema. Esperó que Jesús interviniera, pero Jesús se negó, sabiendo que la raíz del problema era la codicia en los corazones de ambos hermanos. Mientras ambos hermanos fueron codiciosos, ningún acuerdo sería apropiado. Su mayor necesidad era cambiar sus corazones, no la cantidad que iban a recibir. Por lo cual el versículo 15 explica esto. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Jesús, mi querido hermanos, usó este momento de enseñanza para explicar por qué la codicia no tiene lugar en el reino de Dios. En lugar de una interrupción, Jesús trató la demanda del hombre como una oportunidad para enseñar que los caminos de Dios no se parecen en nada como los nuestros. Entonces Jesús cuenta una historia con un giro. Y el persona principal de esta parábola se llama el rico insensato o el rico tonto. Y ten en cuenta cómo piensa un insensato. El hombre insensato, mis queridos hermanos, solo piensa en él. Yo quiero que noten algo de este pasaje, porque no hay una parábola en las Escrituras que está tan llena de las palabras mí y mío. Noten cómo habla el hombre. El insensato solo piensa en él y cree que todo es de él. Toda su actitud era totalmente opuesto al cristianismo. En lugar de negarse a sí mismo, se afirmó agresivamente. En lugar de encontrar su felicidad en dar, trató de conservarlo, guardándolo. Todo es mío, mi terreno, mi cosecha, mi granero. El hombre insensato solo piensa en él, pero también el hombre insensato quiere más. John D. Rockefeller fue uno de los hombres más ricos en los Estados Unidos y en el mundo. Y cuando se le preguntó cuándo sería suficiente, él respondió, solo un poquito más. El hombre más rico del mundo, que tiene más dinero que cualquier persona, solo un poco más. Las palabras de Kohelet suenan ciertas cuando dice, quien ama el dinero no se sacia. Quien ama la riqueza nunca tiene suficiente. También esto es vanidad. El hombre en la parábola es una ilustración de un hombre que nunca podría obtener suficiente para estar satisfecho. Tenía más de lo que necesitaba, pero quería más. No era suficiente lo que él tenía. Noten el versículo 16, dice que el terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha. Este hombre era rico antes de ¿qué? De la cosecha. Él ya era rico. Y la cosecha simplemente aumenta su riqueza. Y Jesús retrata una cosecha inesperada. Él no estaba esperando esta gran cosecha. Y esta cosecha fue un regalo de Dios. No fue obra de hombre. Pero este hombre razonó dentro de él mismo en el versículo 17. Y noten algo, mis queridos hermanos. El hombre no habla con nadie más, solo con él mismo. Está tan concentrado en su interior que no necesita consejo de nadie porque lo sabe todo.
Y se pregunta, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo espacio para almacenar mis cultivos. La excelente cosecha creó un dilema para este hombre rico. Cosechó tanto grano que sus graneros no tenían espacio para almacenarlo todo. Y esto es un buen problema. ¿O es? Porque las palabras, ¿qué voy a hacer?, indica más que la confusión del hombre rico sobre dónde almacenar sus granos. Expresó su gran ansiedad por sus problemas de almacenamiento. Y mis queridos hermanos, quiero que escuchen esto, porque Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice que la bendición del Señor trae riquezas que no vienen acompañadas con tristezas. No, escuchen esto. Él recibió una buena cosecha, pero está angustiado. La bendición de este hombre rico se convirtió en maldición debido a su egocentricismo. Este hombre ciertamente parece contento por afuera. Sin embargo, el dinero es todo lo que él tiene. No menciona nada de familiares en esta parábola. No menciona amigos. No tiene sentido de comunidad. No tiene ninguna inclinación a ayudar. Es rico en dinero y pobre en todo lo demás. Pero el hombre insensato continúa con su historia y dice: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todos mis granos y mis bienes. La abundancia de la cosecha supera las expectativas del hombre rico, lo que requiere decisiones rápidas con respecto al almacenamiento. Y este hombre decide construir un granero más grande. No encontró satisfacción con lo que tenía. Ya era rico, pero quería acumular más. Pero también el hombre insensato quiere seguridad. El versículo 19 dice: y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. El rico insensato vivía para este mundo. Y la seguridad en este mundo era su única meta. El corazón de este hombre estaba lleno de orgullo y autosuficiencia. Era un hombre hecho a sí mismo, o un hombre que ha logrado todo por sus propias fuerzas. Y se felicitó por tener muchos bienes para muchos años. Los bienes del mundo se habían convertido en su prioridad número 1. Ya estoy hecho, ya lo tengo todo, estoy seguro, nada me puede afectar. Y el hombre insensato quería seguridad, y el hombre insensato vive para complacer sus deseos. Noten cómo él termina ese versículo 19. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goce de la vida. Y Charles Spurgeon dijo: hay dos pecados del hombre que se creen en los huesos y que continuamente salen a la luz en la carne. Uno es la autodependencia y la otra es la autoexultación. Había tanto grano almacenado en sus nuevos graneros que nunca más tendría que trabajar. ¿Alguien quisiera ser así? Ya no quiero trabajar. Él podía decir: relájese, come, gozar de la vida. Mis queridos hermanos, este es el único lugar en la Biblia donde se menciona el retiro. Busca en otro pasaje y no lo vas a encontrar.
Este es el único pasaje que habla sobre el retiro. Y quiero que vean algo. Y aquí en este contexto se da desaprobación. Este hombre espera años de placer. Y la Biblia reconoce el envejecimiento. Pero retirarse a una vida de autocomplacencia no encuentra ningún favor a Dios, ante Dios. Note que planeaba satisfacer sus deseos. Come, bebe, regocíjate. Es un modismo bíblico para referirse a una vida decadente. Note lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. La forma de pensar era, si es cierto que cuando estés muerto termina la vida, pues celebramos hoy en día. Debemos gozar la vida al máximo. Y mi querido hermanos, este hombre quería vivir para agradar sus deseos. Quería vivir al 100, pero al 100 para él mismo. Esto es una advertencia para muchos que se quieren retirar. Ahora vemos cómo piensa el insensato, pero también debemos ver en cómo no piensa. Vemos que el insensato piensa en él mismo. El hombre rico había tenido mucho que decir en esta parábola, pero en ningún momento pensó en Dios. Noten que en este cortos 4 versículos, él dice mi. Ahora vemos un otro personaje salir en este texto. En 3 versículos vemos solo el hombre hablar. Ahora vemos el Creador hablar al hombre. Y escucha lo que el versículo 20 dice. Pero Dios le dijo, necio. Los medios lo llamaron una historia de éxito. La sociedad lo llamó alguien que mueve aguita. Sus colegas lo llamaron un pionero. Y Dios le llamó tonto. Era un tonto en el sentido del término Antiguo Testamento. No tenía sabiduría espiritual. Salmos capítulo 14, versículo 1 dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y el hombre rico no era un tonto porque había ganado, planeado, ahorrado, disfrutado de su riqueza. Fue un tonto porque permitió que su riqueza hiciera pensar, hablar, actuar, planificar y vivir como si no existiera Dios. La parábola, mi querido hermanos, de esta historia nos enseña cómo el rico pensaba de él mismo. Fue un tonto porque permitió que su riqueza le hiciera pensar que era grande, cuando en realidad no era nadie. La parábola del rico tonto es una advertencia. Puede ser sabio ante los hombres y necio ante Dios. Puede ser rico entre los hombres y pobre ante Dios. Puede ser un éxito con el hombre y un fracaso ante Dios. Y el insensato en ningún momento pensó en Dios. Y en ningún momento se dio cuenta que todo pertenece a Dios. Dios es dueño de todo, mis queridos hermanos. Noten el versículo 16. Dice que la tierra de un hombre rico produjo una cosecha excelente. Podemos suponer que el hombre trabajó duro, trabajó mucho tiempo en su terreno. Labró la tierra, plantó la semilla, cultivó la cosecha y su arduo trabajo dio sus frutos con una gran cosecha. Sin embargo, el texto no le da ningún crédito. No dice que este hombre lo trabajó. Solo dice que la tierra produció una buena cosecha. ¿Sabes por qué?
Porque Salmos 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. El hombre puede trabajar con el sudor de su frente y la tierra producirá espinos y cardos. Pero eso no es lo que sucede aquí. Él trabajó y Dios le bendijo con un buen cosecha. El Señor bendijo la tierra de este hombre rico para que produjera en abundancia. Y noten lo que dice 2 Corintios capítulo 9 versículo 10. Dice, y el que le suple semilla, al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. ¿Quién es que suple todo? Dios. Y el insensato no se da cuenta que todo pertenece a Dios. Y el insensato no se da cuenta que su ayuda viene de Dios. Ahora permítame lanzar esto por allí, porque cuando una persona niega sus logros para parecer humilde, es usualmente un velo que cubre el orgullo bajo una capa de modestia. Decir que no lo has hecho o que en verdad no lo lograste cuando en realidad lo hiciste no es humildad, es una mentira, es deshonestidad. Es humildad cuando admites que lo hiciste, pero también reconoces el hecho de que no lo hiciste solo. Mis queridos hermanos, no hay nada malo decir que compré una casa. No hay nada malo decir que trabajé duro en este país para comprar un carro, para hacer todo eso. No hay nada malo. El malo es cuando tú crees que tú lo lograste solo. Y ese es el problema. La humildad es cuando miras más allá de tus logros y ves que Dios te hizo lo que eres. Lo que tú tienes, Dios te lo dio. Lo que tú sabes, Dios te lo enseñó. Donde estás, Dios te trajo. Y donde irás, Dios te tiene que llevar. La humildad es cuando reconoces que tu éxito se basa en la ayuda de Dios. Y que esto sea una advertencia para nosotros. Porque el orgullo está enraizado en la autosuficiencia. Yo lo puedo. Sin embargo, ¿quién somos nosotros para hacer cualquier cosa? Y cuando uno solo piensa en uno, no piensa en dar. El insensato no piensa en ayudar. Solo escucha la segunda parte de 2 Corintios capítulo 9, versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en tanto sentido para que en toda ocasión puede ser ¿qué? Digan conmigo, ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulta en acciones de gracias a Dios. Ahora mira la ironía en esta parábola. Porque mis queridos hermanos, los agricultores cultivan para que otras personas compren y comen de la cosecha. Pero este agricultor cultiva para él. No tiene sentido cultivar tanto comida para conservarla usted mismo. Se pudrirá antes de que pueda usarla toda. Construir graneros más grandes para acumular lo que nunca podrías usar es simplemente un desperdicio. Tenía más de lo que necesitaba, pero no le cruzó por la mente ser generoso. Tenía suficiente para ayudar, pero solo pensó en acumular. La idea de alguien desperdiciará su riqueza sería realmente dolorosa. El insensato nunca tiene suficiente para dar, pero sí tiene para guardar. Y si no tiene suficiente, lo hará más grande. Amigos, el dar depende de tu corazón, no de lo cuánto tú tienes en tu banco. La persona que no da cuando tiene poco, no dará cuando tenga mucho. Y no debemos asumir que este versículo se aplica a los ricos. Yo sé que la Biblia está diciendo el rico insensato, pero hay pobres también que no saben cómo dar. Y hay pobres que quieren ser ricos
solo acumulando y acumulando. Ven a su prójimo en necesidad y se quedan ahí como si no tienen nada. El peligro se aplica, mis queridos hermanos, a cualquier persona. A cualquier persona que acumula tesoros para sí mismo y aquel que no es rico con Dios. El problema no es la riqueza o pobreza, sino el corazón. Recuerde que al final de la vida la pregunta no será cuánto tienes, sino cuánto has dado. No cuánto has ganado, sino cuánto has hecho. No cuánto has orado, sino cuánto has sacrificado. No cuánto has sido honrado, sino cuánto has servido. Mis queridos hermanos, el insensato no piensa en dar, porque solo piensa en él mismo. Y el problema es también con el insensato, no piensa en la eternidad. Este hombre estaba pensando solamente en él. Estaba pensando en el presente y el futuro sin tomar en cuestiones muy importantes, sin tomar en cuenta cuestiones muy importantes. Había establecido una buena meta, asumiendo que estaría para disfrutar de sus riquezas, sin saber que esa noche sería su última noche. Nadie aquí sabe su día y nadie aquí sabe su hora. Al establecer un plan de inversión que brindará seguridad financiera en los años venideros, pero él no tuvo cuenta que no había garantía de que probablemente el día de mañana ya no estaría. Mi querido hermano, la vida es breve, frágil y está fuera de nuestro control. Y todos seremos huesos en una caja o ceniza en una urna. Y debemos orar el Salmos 90, versículo 12. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestros corazones adquieran sabiduría. Mis queridos hermanos, yo quiero que observen algo conmigo, porque noten en el versículo 20. Dios condena al hombre rico como un necio. Pero yo quiero que pongan atención lo que el Señor le dice. Él anuncia que el rico necio morirá esa misma noche. El hombre muere. El siguiente paso sería enviarlo al infierno. Y eso es lo que sucede al hombre rico en la parábola de Lázaro. Pero esto no es lo que sucede aquí. Dios no le manda al infierno, pero note lo que Dios le pregunta. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Esta pregunta revela cuán peligrosa es la codicia para el alma. La amenaza del infierno no asusta el corazón enamorado de sus bienes y de lo que usted puede comprar. El hombre rico está más preocupado por lo que sucederá con lo que tiene cuando muera. No está preocupado por la vida eterna. Está más preocupado qué pasará con todo lo que ha acumulado. Y aquí hay dos malas noticias. No puedes llevarte nada contigo cuando mueras. Y no puedes decir qué sucederá con eso cuando mueras. Mis queridos hermanos, yo sé que decimos, sí, yo puedo dar un testamento. Yo puedo dejar un testamento como yo quiero que mis hijos usen el dinero. Mis queridos hermanos, yo quiero que escuchen este pasaje de Eclesiastés porque algunos padres se van a enojar. Noten lo que dice Kohelet. Aborrecí también todo el trabajo que hice bajo el sol, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Y quién sabe si esto sería sabio o necio. Noten algo, mis queridos hermanos. Cuando tú mueras, ¿quién sabrá lo que está en el corazón de tus hijos? Y tú puedes pensar que tienes un buen hijo. Oh, pero las cosas cambian cuando hay dinero. Y quién sabe cómo él manejará
todo lo que tú has trabajado por. Tú no decides cómo Él se acabará. Sabes, yo mencioné a John D. Rockefeller, el hombre más rico. Ahora su familia ya no está en la lista de los más ricos de los ricos. ¿Sabes por qué? Porque sus hijos, por generación tras generaciones, han malgastado, no han apreciado el sacrificio de otros. Permíteme ser claros, mis queridos hermanos. Tus tesoros en la tierra son limitados. Y muchas de las parábolas de Jesús tienen un final sin una conclusión, dejando al oyente discernir el significado de la parábola. Pero este no es el caso de nuestra parábola. Jesús dice en el versículo 21, y Él no deja que el pueblo asume lo que Él quería decir. Él lo deja muy claro y Él dice, así sucede al que acumula riqueza para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. El texto no se trata, mi querido hermano, del hombre que llega a Jesús por la herencia, ni tampoco se trata del rico insensato. Esta historia se trata de ti y de mí. La pregunta para nosotros es, ¿estás acumulando riquezas aquí en la tierra o eres rico para con Dios? Uno de los dos. Y permíteme ser claro, Jesús no condena el acumular tesoros para uno mismo. Es un hecho inevitable de la vida. Cada uno de nosotros acumula tesoros para sí mismo. Trabajamos, ganamos, gastamos, planificamos y ahorramos. ¿Es malo que tengamos una buena casa? No. ¿Es esto lo que Cristo nos está enseñando? Obviamente no. Entonces, ¿qué es lo que Cristo nos enseña? Yo quiero que vean conmigo primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Porque aquí está el problema. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras. Mi querido hermanos, el hombre insensato pone su confianza en sus posiciones, lo cual no son seguros. Cree que su seguridad está en lo que tiene. Atesora sus bienes. Atesoro se refiere a lo que acumulas y tu actitud hacia ello. Acumulas tesoros y atesoras lo que acumulas. Jesús condena a quien acumula tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. Por lo cual Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y la pregunta para usted y para mí, ¿dónde está mi corazón? Así que amigos, la pregunta que debemos hacer, ¿somos ricos para con Dios? Y alguien podría preguntar, pues Nelson, ¿qué significa ser rico para con Dios? Mateo 5, versículo 3 dice algo muy lindo y precioso y fuerte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para ser rico ante Dios, debe ser pobre en espíritu. Mis queridos hermanos, debemos de reconocer que necesitamos un Salvador y un Señor. Necesitamos confesar nuestra bancarrota espiritual. En realidad no tenemos nada sin Cristo. Dios nos creó y debemos rendirles cuentas por nuestras vidas. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nadie aquí y nada de lo que digamos, hagamos o debemos o lo que demos puede hacernos justo ante Dios. Por esa razón Dios envió a su Hijo Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos, para que los pobres en espíritus puedan ser ricos delante de Él. Segundo de Corintios
capítulo 8, versículo 9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Mis queridos hermanos, si quieres ser rico ante Dios, corre a la cruz. Ser rico ante Dios es tener y vivir para Cristo. Tienes que tenerle a Él y vivir para Él. Quisiera concluir con una ilustración para llamar nuestra atención. Había un rico romano. Un rico romano tenía un hijo necio y rebelde, pero también tenía un siervo obediente llamado Marcelo. Y debido a que el hijo era tan pródigo, el padre decidió que no merecía una herencia. Y su testamento le dejó toda su riqueza a su fiel servidor, Marcelo. Pero en el testamento le permitió al hijo elegir una cosa de la herencia de su padre para tomarla como suya. Y el hijo respondió, dame a Marcelo. Y mis queridos hermanos, aunque ustedes se ríen, ese es el escándalo de la gracia asombrosa. Tú y yo no merecemos el favor de Dios. Tú y yo somos hijos rebeldes que hemos fallado mil veces, y Dios dio su herencia a Jesucristo. Y hoy tú tienes la decisión a decir, dame a Cristo, porque Él tiene todo la herencia. La pregunta para ti es, ¿tienes a Cristo? Y ahora escuchen, y vives para Cristo. Porque si lo tienes y vives, eres el hombre más rico en este mundo. Él es tu Padre y Él cuidará de ti. Voy a pedir que inclinen sus rostros. Padre, yo no conozco corazones, pero tú eres el Dios que ve y sabe todo. Y tú sabes, Señor, quiénes son tuyos y quiénes no. Por lo cual oro en esta mañana, en esta tarde, por hombres y mujeres que todavía no han decidido a seguir y a vivir para Cristo. Padre, yo ruego y oro que tú abres sus ojos y les haga entender que nuestros días son contados y no hay nada en realidad que está en nuestro control. Pido, Señor, que tú hables a corazones y les haga reconocer que cada uno de nosotros, nuestro día se acerca a encontrarnos frente a ti. Cada día que podemos respirar es una bendición, sí, pero es también un otro día más que nos acercamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque tú pronto regresarás, o un día tú nos llamarás por nombre. Y será un día de gran privilegio para algunos y será un día de terror para otros cuando nos encontramos frente a ti. Por lo cual, Padre, yo oro
por aquel que no te conoce. Que hoy en este día, que tu espíritu toque sus corazones. Mueve, Señor, sus corazones para reconocer que sin ti no hay esperanza. Porque el insensato pone su confianza en lo que tiene. Y todo en este mundo se acabará. Pero si te tiene a ti, será para una eternidad. Padre, yo ruego, Señor, abre sus corazones y que te pueden aceptar y vivir para ti, para tu gloria y para tu honra. Pero también oro por la iglesia, Emmanuel. Oro por mis hermanos y mis hermanas en la fe. Señor, que estemos atentos y en guardia contra la avaricia y también contra un enemigo que quiere destruir. Nuestro mundo se está poniendo peor y peor. Ayúdanos, padres, a estar atentos. Ayúdanos a tener cuidado con la hipocresía y ayúdanos, Señor, a tener cuidado de perseguir las cosas de este mundo. Ayúdanos a ver, Padre, que hay un mundo que necesita escuchar de ti. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu verdad, pero también vivir tu verdad.